y ciencia ficción, Liminales 3. Y primero les voy a presentar, digo, a Giovanni lo acabamos de conocer, entonces ya leímos su semblanza. Sí. Y bueno, les voy a presentar a las personas que nos acompañan en esta mesa, empezando de aquel lado, Omar Velasco, de Ciudad de México. Supervillano. Vive con su esposa y sus perritos. Escritor de comedia y fantasía, publicado en diversas antologías, tanto en español como en inglés. Acreedor a distintos reconocimientos literarios, entre ellos una mención honorífica en el premio del que hablábamos ayer, Imaginación y Futuro en la Mexicona. Entonces, un aplauso, por favor, para Omar. La que sigue, que la agarramos un poquito con el bocado. Erika Isaías Zapata es originaria de Guerrero, poeta y cuentista. Su obra se centra en el feminismo, la diversidad, la búsqueda de la justicia, el dolor callado y la urbanidad. Tiene estudios en letras hispánicas. Participó en el 18º Diplomado en Creación Literaria del IMBAL. Ha cursado talleres de cuento y poesía. Ganadora del 4º concurso de cuento de la página Historias del Cuento, editora y coordinadora de la antología Letrans mexicanas, obra publicada en Escritoras MX, Especulativas, Sofón, Lubina, Revista Cósmica Fanzine, Revista Inéditos, entre otros. Un aplauso, por favor, para Erika. Posteriormente vamos con Julio María Fernández Mesa, originario de Veracruz, es escritor, crítico literario y docente mexicano. Es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México y candidato investigador nacional de la CECITI. Como creador, ha publicado cuentos y ensayos, prólogos, microrrelatos, poemas y otros textos en revistas y antologías de México, Estados Unidos y otros países. Como crítico literario, ha publicado diversos artículos y capítulos de libro en revistas especializadas y editoriales académicas de México, España, Estados Unidos y otros países, así como ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales de literatura. Se dedica al estudio de la literatura hispánica, la literatura inglesa y la literatura comparada. Ha recibido distinciones de creación y de crítica literaria. Un aplauso, por favor. Y bueno, Giovanni Cruz, que acabamos de presentar su obra. Entonces, muchísimas gracias. Aplauso, por favor, para Giovanni. Y bueno, le cedo el micrófono. Pues bueno, voy a comenzar brevemente para no quitarles tiempo a los compañeros y a la compañera de pues, comentarnos acerca de su obra que apareció publicada en Liminales. Este proyecto que nació pues a la par de Casa Futura, prácticamente lleva 5 años y 3 volúmenes. La verdad es que la idea inicial pues era que saliera cada año, pero pues bueno, los tiempos editoriales son misteriosos y no se puede, ¿no? Entonces, pues tratamos de que el proyecto siga, continúe. Definitivamente va a seguir, aunque pues bueno, no con las fechas que teníamos contempladas, pero bueno. Liminales es una antología que en realidad la intención que teníamos en y yo cuando lanzamos esta convocatoria era hacer un mapeo. Para nosotros era bien importante encontrar a quienes estaban escribiendo géneros especulativos, terror, ciencia ficción, cuento fantástico, fantasía y todos estos subgéneros en México, ¿no? O sea, más allá de las personas que en ese momento, estamos hablando de 2020, pues eran como muy conocidos y resonaban mucho, ¿quiénes más estaban haciendo, no? Entonces, pues fue como esta, digamos, búsqueda y fue como la manera en la que hemos ido construyendo este mapa de liminales, que hasta el momento, pues bueno, sí han sumado bastantes estados. Todavía nos faltan autores de algunos estados, por ejemplo, Aguascalientes todavía no ha aparecido un autor de Aguascalientes, Guanajuato ya con Esteban Gobea, Guerrero con Erika, ¿no? Chihuahua con Luis Fernando Rangel ya está,
dos veracruzanos, ¿no? Que Julio y Héctor Justino. Entonces, pues bueno, ellos también, ahí apareció Veracruz en el mapa de Liminales. Y bueno, ha sido como una búsqueda constante que también, pues, obviamente, por qué no decirlo, pues como editores nos permite encontrar, ¿no? Quiénes están haciendo estos libros. Y la cuestión con Liminales era una cuestión muy puntual también. A diferencia del resto de los libros de Casa Futura, Liminales está limitado a 300 ejemplares únicamente. Esto pues en realidad lo hicimos con el fin de, pues de que este proyecto por sí mismo como que diera como esta vuelta, ¿no? Entonces, en realidad lo que se junta para estos ejemplares pues simplemente es para cubrir el tiraje de los otros, ¿no? Entonces es como, opera de manera como distinta y además, a diferencia también de los otros libros de Casa Futura, la edición digital es gratuita, ¿no? Todavía no he subido el volumen 3, una disculpa, pero bueno, ya pronto. Antes de que acabe este año ya queda libre. Y esto pues tiene también una cuestión que como de encontrar como visualización, ¿no? Hay algunos autores y yo también me gusta como pues respetar la postura de los escritores de, bueno, o sea, pues yo sí espero como, pues que mi libro se mueva como, pues con digamos, con mis derechos y que pueda como fluir, ¿no? Entonces, por eso los libros de Casa Futura no están tan libres, ¿no? Pero pues Liminales, pues desde la convocatoria indicamos previamente, ¿no? Los derechos son de los autores, solamente necesitamos el permiso de difusión, ¿no? Y creo que nos ha servido, la verdad es que es un proyecto que me da muchísimo gusto que sea un proyecto tan esperado, ¿no? Y que a lo largo de 3 ediciones, pues más o menos ha reunido a más de 60 escritores, entonces pues creo que es un mapeo interesante y pues los que vengan, ¿no? Entonces, algo que mencionaba Miquel justamente fue que curiosamente, y ahí sí, para que no se preste malas interpretaciones, yo no vi cuando tallerearon esos cuentos en el colisionador, pero efectivamente hubo varios de los compañeros que quedaron seleccionados, ¿no? Y que también, además de las 3 autores que están aquí, pues hay varios sentados y bueno, por ejemplo, Alicia, que al rato llega, ¿no? Que pues bueno, que salieron publicados y me dio muchísimo gusto porque al final hay escritores en estos volúmenes que fue su primera publicación, ¿no? En su momento con estos 2 volúmenes de Liminales 1 y 2, era su primera publicación, pero también teníamos escritores que ya tenían un chorro de premios y de trayectoria y que aún así pues apostaron, ¿no? Por decir, bueno, yo me voy a mandar mi cuento a esta editorial y bueno, quedaron seleccionados, ¿no? Entonces, eso es algo que me gusta muy, y en lo personal como editor, es que no sé qué va a llegar a Liminales y eso es algo que siempre voy a agradecer, ¿no? O sea, el decir, bueno, vamos a acotarlo a géneros especulativos, pero pues no, o sea, a ver qué llega, ¿no? Y eso creo que de cierta manera abre la puerta a varios tipos de construcciones de cuento y me gusta, ¿no? Esa incertidumbre de no saber qué va a llegar. Entonces, bueno, así más o menos ha ido el camino de Liminales. Vamos a empezar pues con Erika. Empezamos contigo, Erika. Quisiera que nos comentaras justamente acerca de tu cuento. ¿Cómo fue la construcción de esta historia? Y bueno, si nos puedes contar también acerca del camino, ¿no? De cómo fue publicar en Liminales. Y bueno, más o menos como, ¿cuál fue tu propuesta con este cuento? Igual puedes spoilerlo si quieres, pero… No, muchas gracias. Bueno, la verdad es que el inconsciente trabaja de maneras misteriosas. Yo ya después de analizar mi cuento, de leerlo, después de que lo habían publicado, yo dije, ¿pero de dónde salió esta historia? Y hay dos razones por las que salió esa historia. Una es el mito de Inanna. No sé si han escuchado el mito de Inanna. Inanna escuchó un templo en el oído. Y hay un ensayo buenísimo de Elsa Cross, que también hizo traducción de Elsa Cross de ese libro, que hizo a la vez traducción de Samuel de Kramer y Diane Bolkestein, que lo hicieron de las primeras tablillas encontradas en Sumeria, que son los primeros escritos que están documentados.
Entonces, en ese primer mito originario, que yo creo que es el mito originario de todas las religiones y de todas las mitologías y de todas las deidades, era una diosa, y era la diosa Inanna, que tenía una hermana que se llamaba Ereshkigal. Entonces, Inanna era la diosa de la vida y Ereshkigal era la diosa de la muerte. Y entonces Inanna escucha el templo en el oído y decide ir al inframundo para buscar a Ereshkigal. Y básicamente, pues, para llegar a Ereshkigal, que era la diosa de la muerte, se tiene que ir despojando de cada una de sus vestimentas, de su collar, de sus aretes, de sus indumentarias, que le llamaban los me, así le llamaban las me. Entonces, al final llega con esta Ereshkigal, pero ya está totalmente desnuda y desprotegida, ya no tiene fuerza, ya no tiene ningún poder. Y entonces Ereshkigal le dijo, pues bueno, ya veniste acá, pues te voy a matar, ¿no? Porque pues yo quiero salir a la vida. O sea, yo soy la diosa del inframundo, pero yo quiero ser la diosa de la vida también. Entonces la mata y bueno, resulta que entre una cosa y otra, piden el perdón para Inanna y a su vez tienen que dar un sacrificio, ¿no? Y en este caso el sacrificio es Dumuzi. Y Dumuzi, entonces entra, no por su voluntad, sino porque lo atraparon y Inanna les dijo sí, porque él había querido tener el trono de Inanna. Entonces Inanna en venganza dijo, pues a mi esposo, métanlo, ¿no? Pero la hermana de su esposo también dijo, yo también quiero ser quiero ayudar para que Dumuzi y yo seamos los que nos vamos rotando. Y entonces el mito de Dumuzi es que Dumuzi sale del inframundo y es como un antecedente de la resurrección de Tamuz también y de Jesucristo, ¿no? Va saliendo del inframundo y alguien más tiene que entrar al inframundo, pero todo surge a través de Inanna y de Ereshkigal. Y bueno, ¿a qué viene a colación esto? Bueno, en este cuento que publiqué en Casa Futura, es a manera de epístola, una mujer le escribe a una señora que se llama Margarita, que es inmortal. Es una utopía o una futuro de ciencia ficción donde ya la gente no tiene que morir, ya son eternos, ya no tienes que morir, pero resulta que quien escribe está condenada a morir, pero la que quiere morir se llama Margarita y no la dejan morir. O sea, dicen, es que pues ¿cómo te vas a querer morir si ya todos son inmortales? ¿Por qué alguien en su sano juicio se quisiera morir? Y bueno, en el cuento les voy diciendo por qué se quiere morir esta Margarita, ¿no? ¿Qué lleva a alguien el deseo de la muerte, ¿no? No es simplemente el hecho de existir lo que te aferra a la vida. Pero esta otra, pues se va a morir porque tiene un defecto. Tiene un defecto en el cuerpo que no le permite adaptar su naturaleza a un androide. Porque todos para sobrevivir se vuelven androide a los 18 años, pero ya le dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes ser androide porque tienes un defecto de nacimiento. Entonces, con este defecto de nacimiento está condenada a la muerte. Entonces, Margarita está condenada a la vida y la otra está condenada a la muerte, haciendo otra vez alusión al mito de Ereshkigal e Inanna. Entonces, bueno, básicamente esa fue la génesis ya de mi inconsciente que dice, esto es lo que quisiste plasmar, ¿no? Pero ya en la vida real yo tengo una amiga que se quiere morir. Así se quiere morir mi amiga y quiero matarme y así es una búsqueda constante del suicidio. Y todos le dicen, pues, ¿por qué no lo has hecho? Y dices que tengo tan mala suerte que nada más voy a quedar más pendeja. Y entonces no se puede morir, está condenada a la vida. Y hay gente que está condenada a la muerte y quiere vivir, ¿no? Y entonces ese dilema de que la naturaleza no cumple caprichos, ¿no? La naturaleza es un juego, es un tiro de dados, es diosa fortuna, es helado, es lo que ustedes quieran, pero no está supeditada ni está condenada ni dictada por los deseos de cada una ni de cada uno. Entonces básicamente esa fue como un poco la génesis de mi cuento, la mitología de Sumeria, de Inanna y todo eso, y la experiencia propia, ¿no? De que yo decía a mi amiga, pues yo quiero crear un personaje como tú que se quiera morir y que no pueda, que es Margarita, y de alguna manera quizá yo soy la otra que no me quiero morir, pero bueno, para allá vamos. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Sí, realmente es un cuento muy especial justamente porque maneja estos contrarios, ¿no? Y es como
el grupo, ¿no?, de amigas de la autora, digamos, de estas cartas a Margarita, pues tiene un grupo, ¿no?, que es como como grupo de apoyo, como de las Margaritas suicidas, justamente, que alaban, ¿no?, y tratan como de seguir esta premisa de Margarita, que pues está condenada, que aparte está en un dispositivo cautiva porque es como una especie de muerte en vida, que eso también maneja como una cuestión muy, muy peculiar, ¿no?, de cómo se ve. Bueno, yo lo quise como interpretar, digamos, pues como una analogía de la depresión, ¿no? O sea, es como estás viva, pero estás cautiva en un pozo en el que no puedes ver nada y que no, pero pues como estar ahí, ¿no? Entonces me pareció un cuento muy, muy valioso justamente por esa cuestión. Ahora pues continuamos con Julio María Fernández Mesa. Y bueno, si nos puedes también hablar de tu cuento, El manuscrito, que también tiene mucho que ver con estos hallazgos, ¿no?, y el lenguaje como no humano, que también es una cuestión muy, muy interesante. Entonces, adelante, Julio. Hola, ¿sí se escucha? ¿Sí? Buenas tardes a todos y gracias por venir. Y bueno, primero que nada, agradecer al colisionador por la invitación, a Giovanni también, a Nid, aunque no está aquí, pero el agradecimiento también se le extiende, debido a que es la segunda ocasión a la que me invitan en este evento. El año pasado también estuve aquí presentando la antología de lo mejor de la ciencia ficción mexicana 2023, en compañía de otros autores, y también estaba pues el querido José Luis Ramírez, que también nos acompaña por lo menos de manera virtual, como a él le gustaría, por la relación con la ciencia ficción. Entonces, antes que nada, un agradecimiento por la invitación. Con todo gusto estoy acá platicando con amigos y colegas y veo caras conocidas, algunas todavía por conocer, pero les extiendo pues un saludo, ¿por qué no? De eso se trata. Entonces extiendo un saludo pues a Ari, a Krishna, Jazmín, a Rafael, Nancy, que veo por aquí, también a Mikal, que hace un momento estuvo promocionando la rifa, también por allá atrás a Damián, entre muchos otros. Perdón si no menciono a todos, también a Marta, por cierto, pero trato de acordarme pues, de los más posibles. Y cuando me toca hablar de lo que yo escribo, no me gusta hablar mucho de lo que yo escribo, porque sigo una consigna, creo mucho en ella, me marcó mucho desde que la aprendí, la conocí, y creo que es una consigna que sigo porque creo mucho en ella. La dice mi amigo Gonzalo Celorio, que dice: el escritor, es decir, el autor de una obra, es el menos indicado para hablar de esta obra, porque seguramente lo va a hacer en términos elogiosos. Puede ser que no, pero pues no me gusta seguir eso, ¿no? Por eso trato de evitar de hablar de lo que escribo para, eso sí, alentar la curiosidad y, pues, si se animan los lectores, que puedan leer no solo lo que yo escribí, sino sobre todo la antología. Y para eso preparé una presentación, porque aunque no voy a hablar en sí de mi cuento, voy a hablar más bien de las fuentes, o sea, de lo que me inspiró para que yo escribiera este cuento llamado El manuscrito. No sé si se puede ver, pero aquí atrás de nosotros está la pantalla. Entonces ahí está una presentación. Pues haré lo mejor posible, por lo menos con voz, aunque no se vea mucho en imagen, para poder hablar de este cuento. Bueno, primero que nada, es un cuento que está inspirado en el manuscrito Voynich. No sé si han oído de esta fuente, es una fuente internacionalmente famosa, muy conocida. En un momento vamos a escuchar muy poco, unos segundos apenas, de un audio que para mí fue esencial, fue básicamente la razón por la que yo me quise escribir un cuento sobre esto, pero por lo menos les voy a mostrar porque no sabía si la presentación se iba a ver o no, y adelantándome este detalle, digo, y no en contra de los organizadores, ¿no? Simplemente para decir, bueno, vamos a tener un respaldo, pues traje un libro, no escrito por mí, por supuesto, que viene una imagen en este libro reproducida a color, bastante, o mejor dicho, escaneada, de bastante calidad, se ve muy bien.
Entonces voy a pasar el libro por si lo quieren hojear. Justamente el tema de este libro es las plantas, en un momento también tocaré ese tema. Y el libro se llama Sumario de plantas oficiosas. El autor es Efrén Giraldo, que ganó hace poco un premio de ensayo, precisamente porque escribió sobre las plantas y cómo se han representado en la ficción, particularmente hispánica. Y una de las partes de las que habla su libro es precisamente el manuscrito Voynich. Muy padre ese libro, se lo recomiendo mucho, lo pueden encontrar con relativa sencillez. Está en Elefanta y antes de que pase el libro quiero que vean, bueno, con lo que se pueda, ¿no? Pero esta es una imagen o una reproducción del manuscrito. Acá la pueden ver y como pueden ver, lo interesante, por lo menos de manera visual, es que figuran las plantas de manera muy prominente, dos tipos de plantas. Y lo que también es muy interesante de este manuscrito, quizás sea el motivo por el cual es tan famoso, y bueno, lo paso para que lo puedan ver. La razón por la cual es tan famoso el manuscrito es que no sabemos de qué habla. El lenguaje en el que está escrito el manuscrito es hasta la fecha indescifrable. Nadie lo ha podido descifrar a pesar de que las mentes más brillantes de las que hemos tenido noticia han tratado de hacerlo. Y es que es un lenguaje que, además de ser indescifrable, no sabemos si es un lenguaje natural o más bien es un lenguaje críptico. Por ahora las teorías más aceptadas es que es un lenguaje críptico, es decir, que sí tiene sentido que lo que escribió esta persona o lo más probable esta serie de personas sobre distintas materias, entre ellas las más prominentes las plantas, sí estaban diciendo algo con sentido. Entonces, por ahora se ha desestimado la idea de que el manuscrito Voynich es falso, es espurio. También se propuso eso hace tiempo y ya no se cree tanto en ello. ¿Y por qué es indescifrable a la fecha el lenguaje? Porque el alfabeto con el que está escrito no se parece a los caracteres que conocemos. Hay algunos que han dicho que se parece, por ejemplo, al latín, otros que se parece, por ejemplo, al hebreo, otros que se parece, por ejemplo, al ruso, al serbio, entre otras lenguas. En un momento hablaré de la que a mí me llama más la atención, pero todavía no hay un consenso en qué lengua está escrito este manuscrito. Y además, las circunstancias en las que fue descubierto también son muy, no quiero decir ficticias, pero sí muy prestas a la ficción. Entonces, por ahí empiezo a responder por qué me interesó escribir este cuento. Y es que el que lo descubre, Wilfrid Voynich, en un momento también vamos a ver una fotografía de él, un polaco, pues dice que encontró el manuscrito en un castillo de Europa. Ya desde ahí nos está dando algo, yo creo, fantasioso, porque además lo encuentra en un cofre que tiene escondido el manuscrito. Pero, según se sabe, más bien parece ser que hace tiempo un acervo de una iglesia estaba pues, en peligro de desaparecer, no tenía los fondos para subsistir y tuvo que dar a la venta o dar a donación parte de su material. Entonces Voynich, el individuo, pues, Wilfrid Voynich, se adentra a esta pues, colección de textos, lo más probable es que se lo robó y lo vende, precisamente con fines monetarios. Él divulga la historia de que en realidad lo encuentra en el castillo, que como les comento parece ser poco probable que sea cierto, y permanece en la oscuridad mucho tiempo el manuscrito, de hecho no se conocía como el manuscrito Voynich en ese entonces, y sin embargo poco tiempo después de que permanece en la oscuridad, más o menos por ahí de los 80s del siglo pasado, empieza a tener mucho auge, mucha boga este texto. Entonces la gente se empieza a interesar en él precisamente porque no entienden en qué lengua está escrito y la idea era descifrar cómo podemos entenderlo y sobre todo qué dice, de qué trata. Hasta ahora lo que sabemos es que se escribió, lo más seguro, en la Edad Media. Es un manuscrito que pertenece al siglo XV, se escribió aproximadamente entre, si no me fallan las fechas, el año 1400 a 1438, precisamente por cómo se ha fechado con carbono 14 la tinta. Lo más probable es que se haya utilizado tinta ferrogláfica o ferrogogláfica, si no estoy equivocado, que es una tinta que contiene mucho hierro
Y las ilustraciones, aunque no las podemos descifrar del todo, coinciden con cómo los ilustradores de esa época, o sea, los miniaturistas, porque dibujaban miniaturas, ilustraban. Entonces, estos datos son importantes porque nos dan a entender que lo más probable es que las personas que lo escribieron para una, se dice, familia noble y tenía una serie de conocimientos prácticos para la vida. Por eso es que de las partes que componen el manuscrito, la más abundante de todas es la de las plantas. Hay conocimientos de herbolaria, de medicina, que en ese entonces eran muy respetados y muy bien vistos. No es lo único, hay otras materias, por ejemplo, también viene astrología, cosmología, hay un recetario y también hay cosmogonía. Pero lo más abundante son las plantas. Entonces, vamos a ver unas diapositivas para que les pueda también compartir esto un poco más didácticamente y también comentar las fuentes de mi inspiración. En la pantalla, no sé si se alcance a ver, pero de este lado, del recuadro de por allá, dice que va a hablar una persona. Les comento, no la vamos a escuchar toda porque su conferencia es bastante extensa, es aproximadamente casi una hora en la que la doctora, cuyo nombre ahora mencionaré, habla. Pero sí vamos a escuchar unos segundos nada más para que puedan apreciar cómo, así como ahora Erika estaba contando que pues, su vida y la experiencia particularmente de su amiga pues, la inspiró para escribir un cuento. Lo mismo me ocurrió a mí porque tuve la fortuna de poder escuchar esta conferencia en vivo. Entonces lo que yo les estoy compartiendo acá no solo es un interés propio, sino también es una vivencia. Entonces vamos a escucharla. Si puedes, por favor, Kino, poner el audio, nada más unos segundos. Está de este lado de la imagen. Ajá, aquí está. Si le das clic al audio. Sí, sí. Está ya casi el mouse. Sí. Ahí está. Ahí si nada más le das clic. ¿No lo abre? O si la abres con esta, si no. Bueno, un momentito. Perdón las dificultades técnicas. Es nomás un audio. Está en la raíz, se llama presentación liminales 3. Toda la presentación. Bueno, en lo que escuchamos el audio, porque de verdad quiero que por lo menos puedan apreciar un poco. A lo que quería llegar con ello es que tuve la fortuna, la verdadera casualidad y fortuna de poder escuchar a una doctora que aparece en el cuento, es un personaje, yo la volví personaje, se llama Claire Bowern, es una de las académicas más respetadas que ha estudiado este manuscrito. Y ella es catedrática, se ha dedicado por años a este tema, de la Universidad de Yale. Tuve la también fortuna de estar dando clases en Estados Unidos y me tocó que en alguna ocasión que pues, yo estaba dando cursos de español, por cierto, pues me enteré de que esta doctora iba a dar una conferencia precisamente sobre ese tema. Yo ya lo conocía, al menos un poco, y dije, ¿por qué no? Vamos a escucharla. Y interesantísimo lo que dijo Claire. Entonces, parte de lo que yo menciono en el cuento está pues no solo en lo que van a escuchar y ver en un momento, sino, como les comento, pues es parte de mi vivencia. Y para cerrar, para que tampoco acapare la palabra, nada más quiero dar un par de datos más, que es que el cuento que escribí justamente tiene como tema el lenguaje no humano, como mencionaba hace un momento Giovanni. Y es que no me interesó escribir un cuento que tratara sobre quién escribe el manuscrito Voynich, porque, insisto, eso no sabemos, y aunque puede ser un terreno muy disfrutable para escribir, no tenemos idea de quién es, y independientemente de que no la tengamos, yo no quise darle ese giro o tomar esa peculiaridad para escribir. Más bien yo quise hacer algo distinto. Y hace tiempo tuve también la oportunidad de platicar con Giovanni de distintas curiosidades y temas en común que tenemos, que es en particular las plantas, entre muchos otros.
Entonces estábamos hablando sobre, por ejemplo, Fronda, ya había sido publicado Fronda, ya había sido premiado y habíamos hablado de, entre otros temas, qué autores, qué escritores conocidos han escrito sobre plantas, ¿no? Por ejemplo, él mencionó, seguramente lo dijo hace poco, a Emily Dickinson, que pues fue una gran autora, una gran poeta, que entre uno de sus temas importantes fue ese, porque además hizo, pues podría decir así, un registro botánico de las plantas. Entonces, tomando todo en cuenta todo eso, yo quise que las plantas en el cuento tuvieran una importancia que normalmente no se les da al pensar en el manuscrito Voynich y además en la ficción. Entonces, eso fue, creo yo, el motivo principal, porque un detalle que me llama la atención de Liminales es que lo que recoge la editorial Casa Futura de los autores que están escribiendo actualmente no solo es la ciencia ficción o el horror, dos géneros bastante respetados, sino también la literatura fantástica. Entonces lo que yo quise hacer fue escribir un cuento de literatura fantástica en el que las plantas tuvieran una gran importancia. Ya no les cuento más para que lo lean por si les interesa, pero lo que quería comentar aquí, además de que fue una vivencia y de que me interesó mucho escribir un cuento sobre un texto, es cómo yo puedo transmitir eso como autor a los lectores. Porque un aspecto es que esto nos interese desde el punto de vista académico, lo queramos estudiar, por ejemplo, desde el punto de vista sobre todo lingüístico, que es a lo que más les interesa el manuscrito Voynich a los especialistas. Pero yo dije, ¿y el lector? El lector que no se dedica a la lingüística, ¿cómo puede acceder a este texto? ¿Cómo puede tener en cuenta esta información? Y es que la doctora Claire Bowern, pues mencionó algo en su conferencia que a mí me pareció particularmente llamativo, todavía me motivó más para escribir el cuento, y fue que, en opinión de ella y de otros especialistas, parece ser que, aunque no sabemos en qué lenguaje está escrito el voynichés, digamos la lengua en que está escrito este manuscrito, una probabilidad es que puede ser que se haya basado mucho estos autores o este autor en lenguajes como por ejemplo el de los códices y particularmente el náhuatl. El náhuatl tiene una prominencia, aunque parezca algo muy, bueno, ¿y cómo? Pero tiene una prominencia muy notable en el manuscrito. El manuscrito se dice que se escribió además en la Edad Media por autores, lo más probable, europeos. Pero como ya había algo sobre América, aunque todavía no había sido encontrada, ya estaba en la cosmovisión, por lo menos en la imaginación de ciertos europeos, pues se pensó que puede que haya una influencia de la cultura, particularmente náhuatl, específicamente en el aspecto de cómo las plantas son retratadas o cómo son importantes para la herbolaria y la medicina. Y eso dije, yo como autor, ahí está la posibilidad de llevar esto al lector en general, sin que yo me tenga que abocar ni a los temas lingüísticos ni a los temas académicos. Porque, bueno, no sé si podemos escuchar todavía el audio, pero en dado caso de que quisieran escucharlo, yo ahí lo tengo, por si lo quieren oír. Obviamente todo está en inglés, pues ella es estadounidense, la académica, entonces toda la conferencia la impartió en esa lengua. Sin embargo, lo que me llamó más la atención, más allá de las generalidades que ella mencionó y las especificidades, es que ella también trata de que su tema de investigación no solo sea atractivo para un especialista, sino que dice, este texto ha atraído mucho la imaginación de los seres humanos a lo largo del tiempo. Y bueno, ella mencionó, y por ahora que está circulando el libro que les compartí, el de Efrén Giraldo, Sumario de Plantas Oficiosas, ella menciona que el manuscrito Voynich es muy probable que haya influido en un texto todavía más contemporáneo, del cual sí sabemos mucho más, porque pertenece a un autor moderno y es un autor que lo hizo de manera deliberada, ¿no? Que es el Códice Serafín, o Serafini, ¿no? De Luigi Serafini, que es un autor italiano. ¿Y por qué? Porque también es un lenguaje que no parece ser legible, por lo menos a primera vista, pero en este caso, en el caso de Serafini, pues sí sabemos qué es lo que dice, por lo menos mucho más comparado con el manuscrito Voynich. Y entonces me llamó mucho la atención que un tema tan, digamos así, peculiar para una universidad, para un estudioso,
pudiera ser un motivo de ficción. Quisiera cerrar con que lo que me llama la atención a mí al escribir un texto especulativo no solo son las posibilidades de lo que podría ser o del futuro o de lo que pudo haber sido en el pasado, sino también lo que es en el presente, ¿no? Porque el texto, el manuscrito Voynich, todavía nos motiva, todavía nos está arrojando muchas preguntas y como no conocemos, hay muchas incógnitas todavía no fáciles de responder, pues he ahí, yo creo, ¿no? el aliciente de la ficción. Seguramente tienen presente la referencia de Ursula Le Guin, que decía que muchos de sus personajes eran antropólogos o tenían interés en las culturas y estudiaban las culturas a las que les tocaba entrar en contacto con mucho interés. Basta pensar en el caso típico que es Zhenli Ai, el protagonista de La mano izquierda de la oscuridad, que precisamente estudia una cultura que es ajena, ¿no? Pues no sé si se puede escuchar, pero ya está reproduciéndose el audio, entonces me callo para que lo puedan oír nada más unos segundos. Perdonen, no se puede escuchar más, bueno, pero el audio está allí, insisto, si lo quieren escuchar, pues con gusto se los comparto. Yo tuve pues eso, de metiche estuve yo y dije, ¿por qué no? Vamos a no solo motivarnos por esta información, sino que a alguien le interese, ¿por qué no compartirla? En fin, lo que quería decir por cierre es que si Ursula Le Guin toma esto como un aliciente para la ficción, porque ella justamente tuvo muchos intereses por la antropología, uno de sus familiares fue antropólogo, y eso lo lleva a ella a la pluma, a la página, pues sigo ese ejemplo porque a mí me gusta mucho cómo escribe ella. Creo que precisamente puede balancear mucho como un texto con, digámoslo así, vuelos de conocimiento epistemológicos, académicos, puede ser también ficción, ¿no? No quitar la parte especulativa de lo especulativo, sin que necesariamente solo haya invención, ¿no? Sino también puede haber argumentación y demás. En fin, gracias. Listo, perdón, ya. Ahora sí. Gracias, Julio. Igual respondiste la otra pregunta que ya iba a hacer, que es justamente lo de la especulación. Pero sí, les invito a que lean el manuscrito. Es un texto muy… se nota que está muy, muy investigado y creo que eso también tiene mucho que ver con la vocación de Julio, ¿no? Creo que es muy… es tan detallado en estas cuestiones que definitivamente es como fresco, ¿no? Leer este tipo de cuentos. Entonces, muchas gracias, Julio. Y Omar, igual, ¿qué nos podrías contar acerca de Mi dulce compañía, que es de los pocos textos en las 3 antologías que tiene un corte humorístico, ¿no? Entonces, también creo que es algo como refrescante en ese sentido, cómo se aborda el humor. A mí me parece que es un tema que, bueno, en lo personal me cuesta mucho trabajo escribir humor, pero y tu cuento fluyó tan divertido acerca de esta hada que finge ser el ángel de la guarda de un niño. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Claro, muchas gracias. Oiga, nada más, no sé si ya estoy más viejito yo, de repente empezó a hacer frío, pero pues bueno, gracias por estar aquí. Una preguntota a todos los que están aquí, ¿quiénes de ustedes levanten la mano? ¿Son escritores, escriben, crean, hacen todo tipo de cosas? ¿Quiénes pueden levantarme la mano? Nada más para tener conciencia y… Sí, ok, qué bueno que es esto porque el jueves, viernes, no recuerdo, le pregunté a Giovanni, oye Giovanni, ¿y qué vamos a decir? Y precisamente me comentó esto de que pues vamos a hablar del proceso, de la creación. Entonces a partir de ahí dije, bueno, si vamos a estar muchos escritores, a mí lo que se me haría interesante es el proceso individual de cada uno de nosotros. Entonces pues les voy a platicar un poquito del proceso que yo tengo para escribir en general, ¿no? Regularmente, como yo no tengo motivación personal, escribo por convocatoria. Si no hay convocatoria, no escribo.
Entonces, cuando salió Liminales, lo que yo sí tengo es un Word, una lista de ideas que se me vienen a la mente. Ahí tengo pues todo lo que viene, entonces dije, bueno, a ver, Liminales, vamos a buscar qué hay por acá. Y entre toda mi lista encontré uno que decía, mi dulce compañía, un hada convence a un niño de aceptar una misión divina. Punto. Entonces, a partir de, y de hecho abajo dice, grabando un fanfic de Star Wars, Chewbacca se encuentra a pie grande en Ajusco. Y arriba dice, conductor de camión y se cae. Pudo ser cualquiera de esas. Qué bendición que elegí la idea correcta. Qué bendición. Entonces, yo elijo de la lista. Regularmente, mentalmente, comienzo a buscar las escenas que deben de estar. Empiezo de punto A, punto B y punto C. Estas son, así comienzo a escribir. A mitad, idealmente a principios de la escritura es cuando encuentro el tema, que voy a empezar a darle recurrencia, que voy a empezar a jugar con él, porque luego lo encuentro ya casi al final y digo, ching, voy a tener que regresar a hacerle muchos cambios, ¿no? Entonces, pues es un poco este proceso, esta búsqueda. Yo sabía que, o sea, estoy también muy seguro que esta idea surgió de una conversación con colegas de Calabozos y Dragones que hicieron un chiste de, imagínate un hada que le dice, tú eres el elegido, y se muere y le dice, ¿por qué le dice siempre tú eres elegido a cualquier persona que ves, no? Entonces, esta idea de un hada, se le aparece a un niño y le dice, soy tu ángel de la guarda, haciendo esta relación a Angelita de mi guarda, a mí soy compañera, y dije, por ahí va todo esto. Así que fue que decidí escribir por ahí, me aventé, empecé a hacer todo esto. Ya cuando lo acabé, yo también, otra vez, como escribo para convocatoria, estoy muy consciente del tamaño y el espacio. Dije, me sobran 3 párrafos. Entonces, tuve que cortar completamente un gran chiste que era de 3 párrafos enteros, que era cómo un hada y un niño a las 10 de la mañana compran una torta de tamal. Y la verdad me había excedido en ese chiste, porque eran 3 párrafos enteros que no tenían nada que ver con la historia. Entonces dije, chin, bueno, esto se va a tener que ir, porque pues ya no, era una moneda mágica que iba en sus descendientes dando suerte o mala suerte, dependiendo de cómo trataban a la... En fin. Entonces, pues bueno, llegando a este punto, cuando ya se envía, creo que un proceso que yo considero muy importante es cuando, bueno, toda esta revisión ortotipográfica, bla, 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 que todos hacemos, es que cuando me llegan las correcciones de Giovanni de repente y de Nid, de repente veo que hay específicamente 2 que me dicen, ¿y qué? Y dije, híjole, no le entendieron al chiste, pero no es su culpa. O sea, recuerdo que Matt Groening decía, los Simpsons están hechos de 2 tipos de chistes, unos que se tienen que pensar, otros que son el oh. Y dije, estos chistes son oh, así que no hay problema, si no se entendieron a la primera, se pueden ir. Así que, pues bueno, en general, este proceso de cómo se crea este cuento va por ahí. Creo que, como bien decía Giovanni, mi formación va a la creación de chistes, de humor. A lo mejor yo no tengo tanta formación literaria per se, pero pues bueno, todo lo que estudio y lo que me he mal formado va hacia la creación de este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por le metí velocidad ya para que no tuviéramos ahí problema con la organización del evento, que luego se quejan del tiempo y me da pena que sí. Ajá, entonces, pues bueno, mejor aquí le metí velocidad para que no me regañaran al respecto. Listo. Muchas gracias, Omar. Pues igual ya para pasar por si hay alguna pregunta o duda o comentario, solamente pues invitarles a que lean Liminales 3. Aprovechen que están los... Ah, por cierto, me encontré un par de ejemplares de los primeros 2 números, entonces están agotados, entonces posiblemente ya sean de los últimos, por si a alguien le interesa llevarse los 3.
Y si no, pues bueno, les comento, la, la intención de que las antologías se distribuyan de manera libre en Internet, pues es, además de que tiene un muy buen alcance, y eso creo que se ha reflejado mucho pues en la respuesta que tienen estas antologías, en la cantidad de descargas que ha tenido, pues vaya, creo que siempre es muy satisfactorio ver quiénes aparecen en esta antología y el crecimiento que tienen, ¿no? Para mí es bien, bien padre cuando alguno de estos autores publicados acá, pues publica su primer libro, ¿no? O gana concursos o tiene como otras publicaciones, porque al final de cuentas es como justamente esa era la intención de Liminales, hacer este mapeo y decir quiénes están haciendo esto, ¿no? Entonces, pues solamente invitarles a que lo lean. Muy seguramente habrá cuentos que tengan como mayor afinidad unos con otros, y eso también es algo que me agrada mucho. Hasta el momento, bueno, el tercer volumen tiene poco tiempo relativamente de que salió, se publicó en agosto, pero de los otros dos títulos, ningún cuento realmente se ha quedado como indiferente, ¿no? Como que sí tienen resonancia con distintos lectores, y eso creo que para mí funciona como una guía de, ok, estamos haciendo las cosas bien. Lamentablemente, pues quedan afuera muchos cuentos que incluso, pues sí, Enid y yo al final estamos ahí como discutiendo así de, no, es que este sí tiene que quedar, y ella, no, pues yo siento que no, mejor este. Entonces, al final es un consenso, pero bueno, la verdad es que siempre es grato como saber la respuesta, ¿no? De quienes han publicado, de quienes a lo mejor pues participaron en una convocatoria anterior, pero le apostaron y siguieron y ahora están publicados, ¿no? Entonces, eso es como muy, muy grato. Muchas gracias por seguir este proyecto. Y pues nada, simplemente pues aprovechen, aquí están los autores. También, por ejemplo, acá está Alicia, que ya llegó Alicia, está Gaby Andrade, que ambas que escriben dos cuentos increíbles, Coyote Niño Aullante y Cartografía de los Caracoles, ¿no? Entonces, pues Mical también aquí publicada, ¿no? Con Hasta que el tiempo no nos separe. Que este año, o al menos esta convocatoria, la ciencia ficción como que se elevó en el número de textos. Generalmente se van como 6, 6 y 6 de cada género, y no, esta vez la ciencia ficción como que lideró como con 12 textos, ¿no? Entonces, pues bueno, al final eso es lo interesante, qué va a llegar y cómo nos vamos a sorprender con los cuentos que vayan llegando en las futuras convocatorias. Muchas gracias. Y pues no sé, comentarios, dudas, ya para ir cerrando. Pues a Marta primero, sí. Marta. ¿Dónde vas a poner el link de la conferencia? Pues la puedo compartir con Casa Futura y que ellos se la compartan a ustedes para que la puedan ver. Ya no pude decir algo que quería decir también por cuestiones de tiempo, pero en la presentación viene, también hice un mapeo, ¿cuántas veces ha presentado la antología Liminales 3 hasta ahora? Esta, si no estoy equivocado, creo que es la sexta, desde que apareció quiénes iban a estar en la antología el 14 de agosto, ya además viene con fecha y todo, ¿no? Y la primera presentación fue el 30, estuvo Mical y estuvo Abraham, ahí en la Full 38, y desde entonces hasta ahora ha habido 5 presentaciones, perdón, 6. Ayer hubo justamente una virtual, estuvo Héctor Justino, estuvo Daniel San Mateo y Mijal Montelongo, y estuvo moderando Xochitl. Entonces, pues si les interesa eso, también está allí. Y quería hacer una pregunta para Giovanni, muy puntual. ¿Y Liminales 4? Sabía que esa pregunta venía. La verdad es que todavía no tenemos fecha, definitivamente no creo que salga en 2026. La convocatoria sí, es probable que salga en 2026, pero el libro no creo que salga en 2026, justamente porque estamos dictaminando lo que llegó de la convocatoria de manuscritos y está reñida la competencia. Entonces, pues realmente nos vamos a abocar en publicar estos primeros libros.
un libro que tenemos ya de cierta manera comprometido, ¿no? Les hago ahí como el anuncio. Es una novela que se llama Lloré… Se me acaba de ir el nombre, perdón. Lloré sin descanso sobre tu cuerpo eléctrico, de Eduardo Grails, que fue como parte de este intercambio que tenemos con Trazos de Ave y que esperemos que siga haciéndose este intercambio. Entonces, bueno, la verdad es que no tenemos fecha para Liminales 4, pero bueno, sigan las redes. Pero sí, el proyecto no muere, solamente se está aplazando un poquito. ¿Dudas? Bueno, no sé si alguien más tenga la pregunta, pero nada más, como es la primera vez que me invitan y a lo mejor, pues no sabemos, es la última. Si me regalan ahorita una fotito, ahorita voy a tomar una selfie para que, pues bueno, ya los etiquetaré a todos los que están aquí. Rápido, si me pueden. Entonces, a las 3 todos gritamos Liminales. Liminales 3. Así caemos todos. Ahí cabemos todos, creo que sí. Entonces, 1, 2, 3, Liminales. Liminales. Muchísimas gracias. Gracias.